8 escalofriantes relatos malditos en facendas, misterios embrujados descubiertos y RVLADOS. Sofía siempre había creído que la hacienda, hogar de su familia por generaciones, era un lugar seguro. El sol se ponía tras las montañas, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados, mientras ella y su hijo Alejandro recolectaban jitomates en su pequeño huerto. Pero esa paz se desvaneció. Las aves dejaron de cantar en la alborada y un silencio inquietante se adueñó del campo. Algo siniestro se avecina, pensaba, pero nunca imaginó la magnitud del terror que acechaba. Los animales empezaron a desaparecer. Primero, la cabra que tanto les gustaba a Alejandro, luego, los gatos, y finalmente, el viejo burro que había sido su fiel compañero. No es normal, murmuraba Sofía, el sudor frío empapando su frente mientras miraba a su alrededor, buscando respuestas que no llegaban. Sus corazones latían apesadumbrados, sincronizados con el miedo que crecía como una sombra en su hogar. La voz de doña Clara reverberaba en su mente. Los ritos antiguos son la única protección, decía la anciana, y esa noche, al escuchar susurros que parecían fluir con el viento, el pánico se apoderó de ella. Sombras se deslizaban entre los árboles, como si fueran testigos de un secreto que nunca debió compartirse. El aire se volvió denso y Sofía, en su escepticismo, dudó, ¿realmente hay algo más allá de lo que ven mis ojos? Con determinación, decide visitar a doña Clara. Bajo un cielo cubierto de nubes, la anciana le relata un oscuro pacto, una historia de traición y miedos antiguos que corren por las venas de la comunidad. Desde hace años, algo ha despertado, advierte, los ojos llenos de temor. Y Sofía, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, se da cuenta de que la tranquilidad que conocía ya no existe. Esa noche, el regreso a casa fue sombrío. Alejandro, su dulce y valiente hijo, le suplicó que se quedara junto a él mientras dormía. Pero cuando Sofía finalmente se quedó dormida, el sueño le fue arrebatado por la oscuridad, despertó en un sobresalto. El lugar donde Alejandro dormía era un vacío inquietante. Gritó su nombre, pero solo encontró el eco vacío del silencio. Alejandro. Su voz rasgada atravesó la hazaña de la casa, pero ningún pequeño susurro respondió. Salió impulsada por el pánico, el corazón latiendo con furia, esperando encontrarlo en cualquier rincón. Las sombras parecían danzar a su alrededor, burlándose de su angustia. Mientras buscaba, el miedo se convirtió en desesperación. A cada paso que daba, la luz de la luna sembraba un camino terrorífico. En su mente resonaban murmullos, ecos de advertencias y traiciones ocultas. La verdad siempre se revela, le había dicho doña Clara. ¿Pero a qué precio? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, detenida en medio de un silencio abrumador, su corazón se detuvo un segundo cuando escuchó un susurro que parecía llamarla desde el bosque. La noche no estaba sola. Algo había despertado, y la luz de la luna no traía consuelo. Sofía sabía, en lo más profundo de su ser, que debía desear la verdad y enfrentarse a sus miedos. Éticamente, todo podía haber cambiado, pero ahora, estaba en juego la vida de su hijo. Y mientras avanzaba, un escalofrío la atravesó, podría verdaderamente enfrentar el horror que se cernía sobre su hogar y rescatar a Alejandro antes de que fuera demasiado tarde. La luna parecía sonreír malévolamente, y la oscuridad, como una serpiente, se arrastraba más cerca. Sofía, con el corazón martillando en su pecho, dio un paso tras otro hacia el bosque. Las sombras parecían cobrar vida, se retorcían y se deslizaban, como si estuvieran observándola, esperando el momento oportuno para atraparla. El susurro se hizo más claro, en el aire resonaban palabras ininteligibles, pero estaban cargadas de una ominosa urgencia. Necesitaba encontrar a Alejandro. ¿Dónde estás, hijo? Gritó, su voz quebrándose al borde de la desesperación. Pero en lugar de respuesta, una risa ahogada brotó del fondo del bosque, una risa conocida, familiar, pero torcidamente distorsionada. Era como si fracciones de la pureza infantil se hubieran mezclado con la malignidad que envolvía el lugar. Las ramas crujían bajo sus pies, y cada crujido era un recordatorio de que algo vigilaba su cada movimiento. Al llegar a un claro, se detuvo. La luna brillaba intensamente, iluminando un viejo roble en el centro. La silueta de una figura se dibujaba bajo su sombra, y Sofía contuvo la respiración. Con precaución, se acercó.
El corazón de Sofía se detuvo al reconocer a la figura. Era Alejandro. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados, como si lo hubieran atrapado en un sueño del que no podía despertar. Alejandro. Gritó al tiempo que corría hacia él, pero algo la frenó. Un zumbido resonó en su mente, lleno de advertencias, algo no estaba bien. Su niño la miraba, pero ya no era el mismo. Mami, dijo. Su voz sonaba distante, como si viniera de un lugar muy lejano. Estoy aquí. Pero esa no era su voz. No era la voz dulce que le cantaba por las noches. Era una susurra oscura, como una sombra aprendiendo a hablar. La figura se movió, y, por un instante, Sofía sintió un aire helado a su alrededor. Una sombra se deslizó detrás de Alejandro, y un viento helado sopló, llevándose consigo las hojas del suelo. Déjame llevarte, murmuró la sombra, mientras se entrelazaba en torno al niño. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. No. Gritó, extendiendo la mano hacia su hijo. El aire se cortó, y un grito ahogado salió de su garganta. Entre el horror de la imagen, recordó las palabras de doña Clara, el pacto no se rompe sin sacrificios. Y ahora, aquí estaba, enfrentando lo ineludible. De repente, la sombra se acercó a Sofía, revelando un rostro que había olvidado, un rostro de su pasado. Has venido a buscar a tu hijo, pero no sabes lo que te espera, Sofía, dijo la figura, su voz un eco del tiempo, un susurro de aquellos que habían caído ante la misma oscuridad que hoy acechaba a su familia. Tus miedos, tus traiciones, todo te llevó hasta aquí. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué te llevaste a Alejandro? Preguntó, la fuerza de su voz desmoronándose ante la magnitud de lo que enfrentaba. Todo tiene un precio, y tú estarás dispuesta a pagarlo para salvarlo, dijo la sombra, mientras el rostro de Alejandro se transformaba en una mueca de angustia y lágrimas. La desesperación inundaba a Sofía. ¿Qué decisiones tomaría para liberarlo? De repente, una visión turbia le atravesó la mente, la hacienda llena de risas y alegría, y luego, el desasosiego que había invadido su hogar. El sacrificio se tornaba inevitable si quería recuperar lo que había perdido. Flamingos negros revoloteaban sobre el oscuro silencio del bosque, y con ellos, la posibilidad de una verdad que dolería más que perderlo todo. Este es solo el comienzo, dijo la sombra. Ya no puedes escapar de lo que sembraste. Sofía respiró hondo. La oscuridad la rodeaba, apretando su pecho, mientras una nueva sombra emergía del bosque. Un nuevo susurro llegaba, y ella supo que otros secretos estaban por revelarse en su búsqueda. ¿Qué más arruinaría su vida? Mientras el eco de su voz desaparecía entre los árboles, Sofía se dio cuenta de que el verdadero horror estaba lejos de terminar. Ahora la verdad comenzaba a desenredarse, revelando un camino lleno de espinas que la llevaría a desvelar secretos desgarradores. ¿Podría realmente enfrentar el precio de su propia ignorancia y salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras la sombra se deshacía en un torbellino de risas macabras. No puedes quedarte aquí, Sofía, le susurró al oído. Un sudor frío le recorrió la espalda. El aire se volvió denso, como si las sombras se trenzaran a su alrededor, apretando su corazón. ¿Qué quieres de mí? Gritó, pero su voz parecía ahogarse en la sinfonía de susurros que flotaban en el aire. Llenos de emoción y ira, la sombra dibujó una sonrisa perversa, incluso cuando el rostro que había sido familiar ahora se volvió una maraña de rasgos retorcidos. Eres parte de esto, tu sangre está entrelazada con la oscuridad. Tus decisiones han producido ecos que deben ser escuchados. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Recordó los sacrificios de su madre, los secretos que la habían mantenido alejada del bosque. No quiero nada de esto, murmuró, aunque sabía que sus palabras carecían de credibilidad. Estaba atrapada, y cada sombra la estaba empujando hacia adelante, conduciéndola hacia un abismo del que no podría escapar. La figura de Alejandro parecía desvanecerse, como una imagen en un espejo roto. Sofía intentó aferrarse a él, pero cada vez que estiraba la mano, la distancia crecía. Un grito doloroso brotó de su garganta. Alejandro. Pero el eco no la escuchó. De repente, una risa suave surgió a su izquierda, y Sofía se giró abruptamente. Allí, entre las sombras, se materializó otra figura. Esta vez era la abuela de Alejandro, la única que siempre había advertido sobre el bosque y su peligro. ¿Por qué no escuchaste?, dijo con una tristeza palpable. La sangre llama a la sangre, y cuando llegas al corazón, ya has perdido. Los ojos de Sofía se llenaron de angustia. Tú sabes cómo puedo salvarlo, imploró. Las palabras se realizaron como un rayo de esperanza y temor. La anciana sonrió con ternura,
pero su mirada era de compasión. Hay un camino, uno peligroso. No todos regresan de él. Pero solo tú puedes decidir. ¿Qué debo hacer? Sofía preguntó, la urgencia llenando su voz. La sombra detrás de ella se movió, despertando una rabia que pareció hacerse carne. La anciana levantó una mano. Debes revestir la verdad de tu pasado. Con cada mentira que hayas enterrado, con cada miedo que no has enfrentado, irás demostrando tu valía. Debes ir al centro del bosque, al antiguo altar, donde todo comenzó. En ese momento, la sombra arremetió hacia Sofía, que retrocedió asustada. No dejes que conforme a tus miedos decidan por ti, Sofía. La oscuridad no perdona a los indecisos. La figura de su madre se desvaneció, llevándose consigo la esperanza, dejando que el vacío se colara como un susurro gélido. Debes ir, repitió la anciana, antes de desaparecer entre las sombras, como humo al viento. Sofía temblaba. La idea de regresar le provocaba miedo, pero la imagen de su hijo permanecía constantemente presente en su mente. Cerró los ojos, llenándose de determinación. Tenía que enfrentarse a lo que había dejado atrás. Con cada paso que daba hacia el corazón del bosque, las sombras se alzaban y se cernían sobre ella, susurros cambiantes llenaban su mente mientras la oscuridad denotaba un crecimiento inquietante. ¿A qué estás dispuesta a renunciar? Repetían, un eco que resonaba en su alma, un grito desgarrador de Alejandro resonó a lo lejos. No podía fallar. Y así continuó, cada paso más pesado que el anterior, hasta que finalmente se encontró en el centro del bosque. Ante ella, una antigua piedra cubriendo el altar. El aire estaba electrificado, y lo comprendió, debía enfrentar su verdad. Con manos temblorosas, se acercó a la piedra, ya lista para desenterrar secretos que podrían destruirla. Pero entonces, vio algo moverse en la oscuridad. Su corazón se detuvo, inmediatamente, una sombra emergió de la noche. No era simplemente un eco de su sufrimiento, se transformó en una figura conocida, cargando con la condena de su familia. Lo has traído aquí, Sofía. Preparémonos para lo que vendrá. Un terror profundo hizo que su sangre se helara. ¿Qué era lo que realmente iba a desenterrar? Estaba lista para el verdadero precio de la salvación de su hijo. La sombra se acercó y una risa alada llenó el aire. Todo estaba por comenzar. Te advertí que este es solo el comienzo, se escuchó al fondo. Sofía parpadeó, tratando de enfocar su mente en aquella figura que se cernía sobre ella. La oscuridad parecía cobrar vida, palpitando como un corazón oculto, pulsando a un ritmo que resonaba dentro de su pecho. La sombra se hizo tangible, transformándose en su propia madre. Pero algo en su mirada era distinto, un abismo sin fondo que devoraba la luz. ¿Por qué has venido? No puedes estar aquí, murmuró Sofía, mientras la presión de la oscuridad la envolvía como una cadena. Porque aquí es donde empezaron nuestros pecados, Sofía, dijo su madre con una voz entrecortada, como si cada palabra costara un sacrificio. Tu verdad está sellada en este lugar. Debes recordar, las palabras resonaban como una campana en su mente. Recuerdos olvidados se agolpaban, empujando hacia adelante secretos que había enterrado por años. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna, y la sombra de su madre extendió una mano hacia ella. Recuerda la noche en que todo cambió. Recuerda el precio que pagamos. La figura le mostró una imagen, un destello del pasado. La abuela de Sofía, con ese mismo brillo en los ojos, le había hecho prometer nunca entrar al bosque. La promesa había sido un eco sagrado que resonaba en su corazón, pero había sido olvidada en medio del caos de la vida. Ahora, aquella promesa venía de regreso, como un puñal, apuñalando la memoria. Debes decidir, insistió la sombra. Te atreverás a desenterrar la verdad que te ha atrapado. Sofía sintió que el aire se hacía pesado, como si un muro invisible se alzara entre ella y la libertad. El grito de su hijo resonaba una vez más, desgarrador y penetrante, como un faro en la negrura. No puedo dejarlo. No puedo permitir que triunfe la oscuridad. Pero la oscuridad es parte de ti, Sofía, susurró la sombra, su voz ahora más suave y seductora. Todo lo que has evitado, todo lo que has querido olvidar, volverá. Tienes que confrontarte, enfrentarte a ti misma. De repente, la luz comenzó a filtrarse a través de la espesa oscuridad. Un halo resplandeciente empezaba a cubrir el altar. Sofía sintió un ardor en su pecho, era su propia chispa de vida resistiendo ante el peso del pasado. Frustrando la sombra de su madre, dio un paso hacia adelante, decidida a enfrentarse a la verdad. Las sombras a su alrededor chisporrotearon en una danza frenética ante su osadía. Un murmullo creciente se convirtió en un grito unificado, clamando por su debilidad. Vete.
suplicaban voces distorsionadas en un vendaval de ecos. No lo hagas, no lo hagas. Sofía sintió una punzada de miedo, pero su determinación creció al tiempo. Estoy lista, dijo, mirando fijamente a su madre, cuya expresión se endureció. Listo para enfrentar cualquier cosa que haya hecho sufrir a mi familia. El altar empezó a vibrar, el suelo tembló, y un resplandor deslumbrante emergió, revelando antiguas inscripciones que comenzaron a brillar. Sofía entendió que el precio de su valentía sería alto, tal vez inconmensurable, pero entonces, una voz distinta emergió de la oscuridad, grave, profunda, llena de poder. Sofía. Has llegado demasiado lejos. Si decides encontrar la verdad, tu alma será la paga. Aquella voz era menos un simple eco y más como un juramento, un pacto firmado en sangre. Estoy dispuesta, afirmó Sofía, sin dudar, aunque el miedo amenazaba con abrumarla. Si eso significa salvar a Alejandro, lo haré. De repente, el aire se volvió helado, y el altar comenzó a girar, como un reloj cuyas manecillas marcaban la cuenta regresiva hacia lo desconocido. Y justo cuando todo parecía desmoronarse, una última imagen se dibujó ante sus ojos, la presencia de Alejandro, atrapado y clamando por ella. Mamá, Sofía sintió que el tiempo se detenía, la oscuridad latió como un ser vivo y su corazón se aceleró. ¿Qué verdad estaba a punto de descubrir? El altar emitió un estruendo, y en su interior, un oscuro secreto empezaba a revelarse, llevándola a un abismo de horror que nunca imaginó. Esto no ha hecho más que empezar, resonó la voz entre las sombras, como un eco premonitorio. Estaba realmente lista para los oscuros secretos que el altar iba a liberar. Podría sobrevivir al precio que su verdad exigía. La vibración del altar se intensificó, resonando en cada rincón de su ser. Sofía sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mismo bosque clamase por liberarse de un secreto centenario. El aire helado se llenó de susurros que cambiaban de tono, pasando de lamentos a risas burlonas. ¿Dónde está él?, gritó Sofía, apretando los dientes, el temor y la determinación enredados en su pecho. La voz masculina que resonó momentos antes parecía burlarse de ella ahora, como si considerase su desesperación un juego. Tu hijo él está perdido, como tú lo estuviste, dijo la sombra, retorciendo su boca en una mueca que fue una mezcla de su madre y un monstruo. Tú eres la que debe encontrarlo y el que te espera está en el bosque. Un sudor frío le recorrió la frente. La advertencia de su abuela ecoó ahora como un mantra maldito. Nunca entrar al bosque. Nunca. Era un lugar donde la esencia de lo sobrenatural se entrelazaba con el dolor y la traición. No, no puede ser. Sofía intentó dar un paso atrás, pero las sombras del altar se arremolinaron a su alrededor, atrapándola. Déjame salir, tengo que encontrarlo. ¿Encontrar a quién? A un niño que nunca debió haber existido. La voz de su madre resurgió, cargada de una tristeza casi palpable. Recuerda, Sofía. Recuerda por qué fue necesario ocultarlo, recordó las miradas de los adultos, las preocupaciones ahogadas entre risas apagadas. Recordó la tristeza de su familia, ese sabor amargo de lo prohibido. Pero más que todo, recordó su propia renuencia, el miedo que había sentido al dar la vida a Alejandro, por lo que podría significar. Eres parte de este ciclo, continuó la sombra, extendiendo sus dedos. Todo lo que rechazaste, devolverá a ti. No solo a Alejandro. Hay otros nombres que se han perdido. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Sofía cerró los ojos, la oscuridad era aplastante. Imágenes se apilaron en su mente, fragmentos de una historia oscura, una maldición que se había transmitido de generación en generación. ¿Cuál es el precio?, preguntó, la voz a punto de quebrarse. La respuesta era dolorosa, pero sentía que no había más alternativas. Era el momento de recordar. Tu alma será el vínculo, dijo la voz, casi susurrando. Un sacrificio de los fuertes. El altar tembló una vez más, y el aire se llenó de un olor a tierra mojada, putrefacción y una calidez insólita que sugería vida y muerte juntas. Una brisa gélida hizo vibrar sus cabellos, y de repente, Sofía se sintió flotando. Visualizaba el bosque, el camino que había habitado por tantos años. De su corazón brotó algo poderoso, una mezcla entre amor por su hijo y la necesidad de enfrentarse a su propio pasado. Las raíces de la verdad estaban en el bosque, y muchos ojos viéndola. Alejandro, gritó, desesperada, mientras el espacio a su alrededor se distorsionaba. Lo que vio al abrir los ojos fue un paisaje conocido, el bosque, oscuro y retorcido, donde sombras se movían rápidamente y murmuraban viejas canciones de advertencia. En la distancia, un destello de luz iluminaba un claro, una imagen familiar esperándola. Mamá, era su voz, pura inocencia y terror a la vez. Sofía sintió que la estaban arrastrando,
el altar desvaneciéndose mientras caía hacia adelante. Pero no estaba sola, algo más la seguía. Un latido constante, una fuerza que la empujaba a avanzar y un terror que la clamaba a huir. La verdad está esperando, ¿te atreverás a descubrirla o volverás a ser atrapada por la sombra de lo que has creado? Resonó la voz, y entonces todo se volvió oscuro de nuevo. Despertó en el bosque, su corazón latiendo frenéticamente. Estaba sola, pero sabía que Alejandro no estaba lejos. Un escalofrío recorrió su espalda, y el aire parecía cargado de ominosos presagios. En el silencio, una risa fría resonó, y Sofía comprendió que no podía volver. Ya no había retorno. Al dar un paso hacia adelante, oyó un susurro entre las ramas. No estás preparada para lo que encontrarás. Fue un aviso cargado de terror, y su corazón se hundió, aunque el deseo de avanzar era más fuerte. Avanzó entre la neblina, un pasillo de sombras y luz que prometía revelaciones, pero también traiciones que esperaban ser desenterradas. Sin embargo, había algo más, algo acechando, esperando el momento justo para desatar su furia. El bosque, vivo y consciente, parecía reírse de su destino. Podría enfrentar sus pesadillas y salvar a Alejandro. O, quizás, el precio fuese más de lo que estaba dispuesta a pagar. La oscuridad, al final, tenía su propia lógica y más secretos de los que Sofía podría imaginar. Sofía respiró hondo, tratando de calmar el torrente de emociones que la invadía. Cada paso resonaba en el bosque como un eco de su propia ansiedad, un recordatorio del peligro que la rodeaba. Avanzó, mientras los árboles parecían cerrar el paso detrás de ella, como si quisieran atraparla dentro de su oscuro abrazo. El claro susurró para sí misma, recordando la luz que había visto. Alguna vez fue un refugio, pero ahora parecía una trampa mortal esperando por su llegada. El aire se volvió más pesado, como si cargara con el peso de secretos antiguos que querían ser liberados. Los susurros se intensificaron, formando un coro de voces que ahogaban su razón. Algunas le advertían, otras la llamaban con promesas de respuestas. Al principio, pudo distinguir la voz de Alejandro, tierna y asustada, pero pronto se entremezcló con otras, voces más profundas y atormentadas. Los rostros de sus ancestros comenzaron a surgir en su mente, sombras de aquellos que habían tropezado con el mismo destino. Alejandro, gritó de nuevo, ahora con más desesperación. Un escalofrío recorrió su cuerpo al pensar en lo que le podría haber pasado. Este bosque tenía un propósito tenebroso y estaba decidido a mantenerlo en la oscuridad. De repente, viejas imágenes comenzaron a fluir en su memoria, leyendas contadas en voz baja durante las noches de tormenta, advertencias sobre criaturas que habitaban este lugar, seres alimentados por la culpa de las generaciones pasadas. Algo comenzó a apoderarse de ella, un poder que la empujaba hacia adelante. Un resplandor brilló entre los árboles, y con cada paso, el sonido del corazón de Sofía palpitaba más fuerte, resonando en su pecho como un tambor de guerra. Ella sabía que no podía rendirse, debía encontrar a su hijo, pero también la verdad que había evadido durante tanto tiempo. Cuando llegó al claro, la vista la dejó paralizada. Un resplandor dorado iluminaba el lugar, y en el centro, una figura pequeña, era Alejandro, con los ojos cerrados y los labios murmurando palabras incomprensibles. Lo rodeaba una nube de luz etérea que parpadeaba como una estrella en la oscuridad. Alejandro. Sofía corrió hacia él, pero cuando se acercó, sintió que un frío helado la detuvo. Era como si un manto de sombras la envolviera, sus dedos largos y retorcidos alargándose hacia ella, atrapándola sin dejarla escapar. ¿Qué has traído, madre?, preguntó la voz que emergió del aire. No era la voz de su hijo, sino algo mucho más antiguo y terrible. ¿Vas a sacrificarte para salvarlo? ¿O dejarás que esta maldición continúe? Las raíces del lugar parecían moverse, serpenteando alrededor de sus pies, anclándola en el suelo. Sofía luchó, pero las sombras se arremolinaban a su alrededor, llenando su mente de dudas y miedos. La voz que la había advertido aparecía de nuevo, retumbando en el aire. Tú decidiste ser parte de esto. Ahora enfrenta tu elección. Vale más la vida de tu hijo que la verdad de tu sangre. El latido de su corazón se detuvo un instante. Su mente se llenó de recuerdos de su familia, de los secretos, de las traiciones. Se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando a la oscuridad que había acechado en el bosque, sino a la oscuridad de su propia historia. No voy a abandonar a Alejandro, gritó, desafiando a la sombra. La luz dorada que rodeaba a su hijo comenzó a desvanecerse mientras ella luchaba con todas sus fuerzas contra el frío que la apresaba. Dame a Alejandro, exclamó, lanzando su angustia al aire. El bosque resonó con su grito, y las sombras comenzaron a retorcerse, como si su bravura fuera un rayo que iluminaba su propia oscuridad. Pero la respuesta llegó en forma de risa, una risa que retumbaba en sus oídos, burlándose de su desesperación,
mientras el claro se llenaba de una niebla oscura. De repente, en un movimiento brusco, la sombra alargó su brazo y un silbido agudo atravesó el aire. Un fogonazo de luz estalló, y Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, su visión oscureciéndose aún más, y entonces, un silencio mortal. Cuando la niebla se disipó, Sofía se encontró en otro lugar, un antiguo camino empedrado que parecía llevar a un destino desconocido, mientras la risa resonaba en sus oídos. Estaba una vez más en manos de la sombra. Podría hallar el camino hacia su hijo, o se enfrentaría a su verdad anulada por el horror. La risa continuó, y en el aire flotaba una pregunta cargada de significado: ¿te atreverás a descubrir el precio de tu libertad? Sofía dio un paso adelante, los pies hurgando el suelo de piedra irregular. La risa seguía resonando, envolviéndola en un vórtice de miedo, como un eco lejano que se reía de su desesperación. No sabía hacia dónde dirigirse, pero algo dentro de ella la impulsaba hacia adelante, empujándola a descifrar el enigma que la rodeaba. La niebla se espesaba, ofreciendo vislumbres fugaces de otros caminos, marcados por hollar de pasos y huellas antiguas. Sin embargo, era el silencio que lo cubría todo lo que más la inquietaba. El claro de antes había desaparecido, y en su lugar, un chillido pálido se oía a lo lejos, como lamentos atrapados en el tiempo. ¿Dónde está mi hijo?, murmuró, la voz entrelazada con la sombra que se había apoderado de su mente. Pero sus palabras se perdieron, disipándose en el aire gris, tan vacío como su corazón. Avanzó con cuidado, su instinto la guiaba. Las voces crepitaban en su cabeza, ya no más susurros, sino gritos agónicos de angustia. Eran almas perdidas, atrapadas en esta travesía. ¡Ayuda! ¡Libérame! Ella no sabía si esos gritos eran de personas como ella o de seres que habían sucumbido a la oscuridad. Al girar en un recodo, se encontró frente a un viejo árbol cubierto de leyendas. Sus ramas eran garras alargadas que parecían susurrar secretos. La corteza, arrugada y quebrada, se parecía a un rostro retorcido que expresaba una agonía interminable. Sofía sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Si te atreves a caminar por este sendero, deberás pagar el precio, resonó una voz cantarina dentro de su mente, como si el árbol mismo le hablara. Las sombras no perdonan. Sofía miró a su alrededor, buscando una salida. El camino empedrado parecía interminable, cada piedra un obstáculo más en su viaje. De repente, un sonido sordo la hizo girar hacia el lado opuesto. Era un par de ojos brillantes que la observaban desde la oscuridad, y la hizo gritar. No te acerques a ella. Las garras de la sombra resonaron en el aire, lo que hizo que el corazón de Sofía se detuviera por un segundo. Las sombras parecían susurrar una advertencia, mientras se deslizaban por el suelo como serpientes, listas para devorarla. Déjame, exclamó, el miedo marcando cada sílaba. Su voz se elevó, resonando en la penumbra. Alejandro. Pero no había respuesta, solo un eco frío. Las emociones se desbordaban dentro de ella, con determinación, se adentró hacia el árbol, buscando respuestas. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó, sintiendo que ya había cruzado una línea irremediable. Tu verdad, madre, retumbó la voz ominosa, todo lo que temes saber. Cada sacrificio contado en la sangre buscará ser escuchado. ¿Vas a elegir la luz o la oscuridad? Un viento helado atravesó su cuerpo, trayendo consigo los ecos de las decisiones pasadas. Las sombras comenzaban a danzar a su alrededor, y Sofía sintió el tirón de su linaje ahogando su voluntad. Era un ciclo interminable, un precio a pagar por cada elección. Las historias de su familia se deslizaron a través de su mente, revelando antiguos secretos que consideraba olvidados. Sufre por el pasado o salva a tu hijo, resonó la voz mientras las raíces comenzaban a envolverla, presionándola contra el árbol. La risa volvió, aún más burlona que antes, como si disfrutara de su tormento. No. No voy a dejar que todo esto termine así, gritó, toda su desesperación cargándose en sus palabras. Sofía luchó, haciendo que la tierra temblara bajo ella. Pero el peso del árbol y la oscuridad se hacían cada vez más intensos. Justo cuando parecía que iba a ceder, una luz brilló del interior de su pecho. Era un destello de amor que nunca había perdido. Alejandro, gritó una vez más, esta vez como una invocación. Las raíces se detuvieron, un silencio abrumador la envolvió mientras la luz crecía. Pero los ojos en la sombra la observaban con más interés que nunca, una ira silenciosa a punto de estallar. ¿Qué has despertado en ti?, preguntó una voz entre las sombras, mientras el aire se volvía denso y pesado. Sofía sintió que algo se acercaba, algo que no estaba dispuesto a dejarla escapar sin consecuencias. La luz la estaba envolviendo, pero ¿podría eso ser suficiente para salvar a su hijo? ¿Podría enfrentarse a lo que realmente había desatado? La pregunta la atormentaba mientras la risa se convertía en gritos, y el frío volvía a descender. Cierra los ojos, Sofía.
Escucha su voz, y prepárate para lo que viene. La elección más difícil aún estaba por llegar, y algo, o alguien, estaba esperando en las sombras, listo para aprovecharse de su miedo. Las sombras comenzaron a moverse, deslizándose como serpientes en la oscuridad, acercándose a Sofía con un aire casi expectante. El brillo en su pecho la envolvía, pero sentía que la oscuridad la empujaba hacia el borde, como un abismo que prometía devorarla. ¿Quién eres realmente?, preguntó Sofía, su voz resonando cargada de una mezcla de desafío y duda. La risa burlona se detuvo, y un profundo silencio regaló un momento de claridad en la penumbra. Soy lo que ha sido olvidado, respondió la voz, un eco de mil lamentos que convertía cada palabra en un susurro trémulo. Soy el eco de aquellos que han pasado por el umbral y nunca regresaron. Soy su guía y su cazador. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la piel. Las raíces la mantenían inmóvil, pero su mente luchaba por discernir la verdad de aquel ser. ¿Qué quieres de mí? Su corazón latía con fuerza, como un tambor marcando el compás del miedo. Tu verdad, madre, volvió a retumbar la voz con un tono más amenazante. Tu camino está manchado por secretos y mentiras. Has llegado al punto en que tienes que despojarte de lo que te ata. Si deseas salvar a tu hijo, deberás enfrentar lo que eres. Con cada palabra, el árbol vibraba, y la tierra temblaba bajo su peso, como si la misma esencia del lugar le exigiera algo más. Sofía se esforzó por mantener la calma. Recordó la sonrisa de Alejandro, la alegría de sus risas, y esa luz en su pecho creció aún más fuerte. Sin embargo, sabía que el precio a pagar sería alto. ¿Qué tengo que sacrificar?, cuestionó, su voz temblorosa. El silencio se alargó, mostrando el rostro de la angustia en las ramas del árbol. Un trueno lejano resonó, y las sombras parecieron acercarse un paso más, como si presionaran para reclamar lo que era suyo. Todo lo que amas debe ser ofrecido en el altar de la verdad. Deberás elegir entre tu amor y tu historia. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué historia debía contarla? ¿Qué sombra ya había caído sobre su linaje para hacer eco en su vida y en la vida de su hijo? La risa regresó, escalofriante, y las visiones comenzaron a surgir como alucinaciones. Vio rostros en la oscuridad, niños que habían llorado, mujeres que habían pedido ayuda, hombres que pedían perdón. Todo ello enredado en un ciclo de dolor que parecía no tener fin. Y ella, en el centro de todo, con el poder de decidir. Pero la decisión era una pesadilla, el viento sopló con fuerza, enviando hojas secas a volar alrededor de ella. Las sombras se arremolinaron, formando figuras indistintas que se burlaban de sus temores más profundos. Elige, madre. Elige el camino que quieres seguir, resonó la voz, ahora casi un grito en sus oídos. Ella cerró los ojos con fuerza y escuchó. Por encima de los gritos, en el fondo de todo, escuchó la voz de su hijo, clara y pura. Mamá, por favor, ven a buscarme. De repente, todo el mundo se detuvo. Su corazón latía con desesperación, y una idea aterradora se asomó en su mente. Te salvaré, Alejandro. No me importa lo que debo pagar. Las sombras se agitaron, y la risa se convirtió en un llanto sincero, como si el dolor de muchos se concentrara en esa única declaración. Pero, al mismo tiempo, Sofía sintió que algo le oprimía el pecho. Era como si el aire mismo se volviera denso y la cercanía del árbol se transformara en cadenas. Comienza el sacrificio, susurró la voz entre las sombras, mientras la niebla se espesaba y un sacudón de terror recorrió su cuerpo. Y entonces, en un momento de claridad, se dio cuenta de que las sombras que la rodeaban eran parte de ella. Se enfrentó a la verdad de su historia y, en ese momento, comprendió, lo que debía sacrificar no era solo su amor, sino la sombra que llevaba consigo. Sería capaz de arrojar su oscuridad al abismo y salvar a su hijo. La pregunta ahora pesaba más que nunca, y ya no era solo un dilema, sino una sentencia. Una risa estalló alrededor, pero esta vez no era burlona. Era una risa de júbilo y triunfo, y el eco de un futuro incierto la perseguía en la niebla. Sofía abrió los ojos, temblando, y vio que la luz dentro de ella comenzaba a desvanecerse. Sofía, llamó una voz familiar desde la lejanía. Era Alejandro, pero también era una advertencia. Podría soportar la verdad de su linaje y enfrentar las sombras que lo habían devorado todo. O caería en la oscuridad, atrapada para siempre. La niebla se intensificaba, y un alarido desgarrador resonó en el aire. Cuando ella extendió la mano hacia adelante, el futuro prometía un desenlace aterrador. Las sombras se retorcían, el árbol gritaba, y Sofía, abrazando su destino, se preguntaba qué le ocurriría a su hijo si no lograba elegir a tiempo. El aire se volvió casi irrespirable, cargado de una tensión que pulsaba como un tambor en el pecho de Sofía. Las sombras, ahora figuras más definidas, parecían anhelar su entrega,
danzando en una coreografía de terror y desesperación. «Despierta», gritó la voz, desbordada de urgencia, como un eco impotente atrapado entre mundos. Sofía luchaba por abrir los ojos en medio de una oscuridad que la envolvía como una manta pesada. De repente, el latido de su corazón resonó con un nuevo significado. No era un simple tambor, sino el eco de gritos y súplicas que venían de la profundidad de su historia. Los rostros de los que había visto flotar en la neblina volvieron a aparecer, distorsionados pero llenos de una tristeza profunda. Eran las almas de sus antepasados, sus sombras. Reconoció el brillo del miedo en sus ojos, las historias de vida que habían sido cercenadas por secretos y decisiones oscuras. No somos solo sombras, Sofía. Somos tu pasado. Tu carga, susurró una figura en la distancia, con una voz desgarradora que atravesó su interior. Silencio, ordenó ella, aunque sabía que no solo luchaba contra esas almas, sino contra sus propios miedos intrínsecos, aquellos que había preferido asumir como parte de su ser. La lucha era tangible, y el árbol retumbaba con cada palabra que se escapaba de sus labios, como si la tierra misma se cuestionara su valía. «Ayúdame a romper estas cadenas», clamó, intentando hallar fuerza en su interior. Un fogonazo de luz emanó de su pecho, pero las sombras la consumían rápidamente, como ríos de tinta negra tragando la claridad. Sentía que se deslizaba hacia la extensión del miedo total, hacia el abismo del tiempo olvidado. En el mismo instante, una visión la sorprendió, la imagen de Alejandro, conviviendo entre la risa de otros niños, rodeado de felicidad. «Mamá, sálvame», repitió como un mantra. Y, al recordar la dulzura de su risa, Sofía sintió el ardor de la determinación. «Decide», se dijo. «Tienes que decidir». «Renuncio a mis sombras», gritó con toda la fuerza que le quedaba, sintiendo como algo en su interior se revolvía y crecía. Las sombras, que habían sido ambientes amigables, comenzaron a retroceder ante el atisbo de luz que encarnaba su verdad. Con cada palabra que pronunció, una pequeña parte de ella se estremecía, aliviando el peso de la culpa y el miedo que había soportado tanto tiempo. Un desgarrador chillido resonó, un grito de desesperanza rebotando entre los árboles. Al parecer, no solo su oscuridad estaba siendo liberada, sino una especie de tempestad oscura que había atrapado a otros. Sofía se sintió más ligera, como si la neblina la envolviera cada vez menos. La risa burlona ahora era un grito de furia, intentando detener su ascenso hacia la luz, pero las sombras no iban a rendirse tan fácil. La voz resonó con violencia. «¿Crees que es tan simple? No puedes escapar de tu legado. Debes elegir entre tu hijo y todas las almas que exigen justicia». Sofía luchó, anteponiendo su amor de madre a la culpa que la había seguido toda su vida. «Elijo a Alejandro», juró, y su voz reverberó por el oscuro bosque, obligando a las sombras a retroceder. Pero la respuesta fue inmediata, un viento helado la envolvió con la fragancia de la muerte. Comenzó a ver la verdad en sus visiones, cada sombra era una vida arruinada por la mentira. «Conviérteme en tu oscuridad. Hazme sufrir en tu lugar». Aulló una figura que surgió de la bruma, un rostro familiar de su pasado. Sofía sintió que su corazón se detenía. Era su madre, atrapada para siempre en el abismo, un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Cuando las sombras se agolpaban a su alrededor, un torrente de imágenes la invadió, sus propias decisiones erradas, los secretos que habían causado su dolor. «No más», dijo con determinación. «No más muertes, no más sombras. Romperé este ciclo con mi historia». La niebla empezó a disiparse, pero en su lugar surgieron más visiones. Un grito atroz retumbó en el aire, llevándose consigo las últimas briznas de esperanza que podía sostener. Sofía, ahora enfrentando a su madre, sabía que la verdad nunca es sencilla. Podía ver en sus ojos el terror y la triste aceptación. La sombra de su madre se fundió hacia ella en un abrazo del que no pudo escapar. «¿Aceptarás tu historia, Sofía? ¿O intentarás esconderte de nuevo?», preguntó su madre, y el terror empujó hacia ella como una ola. La lucha se tornaba feroz, mientras el árbol vibraba, la tierra temblaba, y una nueva ola de sombras acechaba las fronteras de su mente. «Elige, madre. El futuro de tu hijo depende de tu respuesta. ¿Qué harás?». Con esa pregunta, una nueva tormenta de verdad se desató en su interior. ¿Podría Sofía enfrentar su historia, tal vez, liberar a todos los atrapados en ella, incluida su madre? Las sombras rugían, la batalla no había hecho más que comenzar, un estremecimiento recorrió su cuerpo, mientras la realidad le daba un giro oscuro. «La oscuridad está más cerca de lo que crees, Sofía, ¿estás lista para enfrentarte a lo que realmente eres?». Las palabras cortaron el silencio, haciendo eco en cada rincón de su mente. La verdad arremetía con más fuerza.
Podría escapar, o sería atrapada para siempre, sumida en un ciclo de penumbra sin fin. Sofía se encontraba en el epicentro de la tormenta, su corazón palpitaba descontrolado. No puedo dejar que esto acabe así. Gritó con la furia de una madre decidida a salvar a su hijo. La sombra de su madre la observaba con esos ojos que, en un tiempo, habían sido cálidos, pero que ahora anhelaban algo más, venganza, justicia por antiguas heridas. Tu historia es una cadena que refugiada en oscuridad, Sofía, murmuró. No puedes romper el ciclo sin ver lo que eres realmente. La claridad de aquellas palabras la golpeó como un puñetazo. Su historia, su linaje, no era solo una colección de secretos, era un eco ensordecedor que resonaba en su alma. ¿Crees que podrás salvarlo sin enfrentarte a tu verdad? Retumbó la voz de la sombra, ahora grave y retorcida, mientras las raíces del árbol la apresaban, haciendo que la presión se tornara insoportable. Pero Sofía sentía la luz de su amor por Alejandro palpitando, cada vez más fuerte, como un faro en la oscuridad, con un impulso repentino de determinación, cerró los ojos y se entregó a la voz de su hijo. Alejandro. Clamó, en el abismo de su corazón. Lucharemos juntos. Si tengo que enfrentar mi verdad, así será. Pero no dejaré que las sombras te consuman. Esa simple proclamación hizo vibrar el suelo. Las sombras comenzaron a titubear, sus formas difusas reflectando su temor. Serás devorada por lo que no quieres enfrentar, susurró la figura de su madre, lamentándose. Y tus oscuridades te llevarán a la perdición. No, yo decido, Sofía enfrentó a la sombra, su voz resonando con fuerza, una declaración de poder recuperado. Me niego a dejar que mi pasado defina mi futuro. Sofía recordó la promesa hecha en su niñez, el pacto que nunca debería haber sido olvidado. El aire se llenó de un destello inquebrantable, una luz naciente que emanaba de su interior, empujando a las sombras hacia atrás, las raíces empezaron a aflojarse, el aire se tornó más cálido, como el cálido abrazo de su hijo. En ese momento, le habló de nuevo a su madre, ahora con compasión y seguridad. Eres mi historia, pero ya no permitiré que te conviertas en mi carga. Te liberarás conmigo, juntas enfrentaremos nuestra verdad y romperemos esta maldición. Las raíces se rompieron como si toda la oscuridad se fuera escabullendo, la niebla empezó a disiparse, y entre el caos, Sofía vio a Alejandro. Estaba ahí en el claro, su luz brillaba como una estrella perdida. Con cada paso que daba hacia su hijo, el resplandor en su pecho crecía, su amor barría las sombras que una vez habían hecho presa de su corazón. Mamá. Gritó Alejandro, sus ojos reflejaban la esperada conexión, el vínculo irrompible entre madre e hijo. Cuando finalmente se reunieron, un torrente de calor envolvió sus cuerpos. Sofía sintió una energía renovadora, como si el universo entero la empujara hacia adelante. Nunca volveré a dejarte, le prometió, sintiendo la verdad de cada palabra. Lo que somos no nos definirá, lo que elegimos será nuestro destino, pero la voz del bosque resonó, aún poderosa, tu elección no es suficiente. Deberás proseguir adelante. Las almas que han quedado atrás demandan justicia. Solo entonces podrán encontrar paz. Y Sofía comprendió que el viaje no había terminado, aún quedan sombras por enfrentar. Voy a salvar a todos, dijo con determinación, reconociendo su nuevo propósito. Un fogonazo de luz estalló, y el bosque resonó como un tambor, con el eco de almas despertando. Con la mano entrelazada con la de Alejandro, avanzó hacia la oscuridad, lista para enfrentar lo que fuera necesario. Por cada sombra a la que debía confrontar, también estaban las esperanzas y la fuerza del amor que había encontrado en su verdad. A cada paso que daba, liberaba sus miedos, deshacía los nudos de dolor que había atesorado durante tanto tiempo. Las sombras empezaron a disiparse, y en su lugar emergían visiones de alegría, recuerdos perdidos atrapados en el tiempo. Todos ustedes pueden regresar, clamó, mirando a aquellos que habían sufrido, dándoles la oportunidad de encontrar la redención. Y mientras los silencios comenzaban a sanar, el bosque ya no era un lugar de pesadillas, sino el hogar desde el cual florecerían nuevas historias. Aquellos que habían estado atrapados buscaban la luz, y Sofía, con su hijo a su lado, se transformó en símbolo de esperanza. No solo para su familia, sino para todos aquellos cuyos ecos resonarían por la eternidad. Sabía que estos nuevos caminos requerirían valentía y amor, pero estaba dispuesta a enfrentarse a lo que vendría. Finalmente, la verdad no la había encarcelado, la había liberado, abriendo un camino hacia la vida. Ahora sabían que lo que habían enfrentado no era el final, sino el principio de una nueva historia. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final.
Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar al canal a través de estas acciones. ¿Tú os cuenta?